Bueno, el tema que traemos es el padre. Cuando entramos en la mitología griega, el arquetipo del padre corresponde a Zeus. Zeus es el nombre en la mitología griega de Júpiter, que lo es para la mitología romana. Entonces Zeus corresponde al arquetipo de la paternidad, un elemento que es muy importante porque todo lo que lo precede, todos aquellos padres que el otro día ya estábamos viendo que eran padres devoradores, padres muy inconscientes, muy instintivos, ya con este Zeus, con esta generación, empezamos a tener formas. Y con estas formas vamos a tener la posibilidad de hacer conciencia. Cuando ya estamos hablando de la posibilidad de hacer conciencia, estamos hablando de un proceso de transformación que Jung lo llamó individuación. Entonces, como el tema es el padre, entonces el tema importante va a ser Zeus hoy. Zeus, como vemos, pues tiene una posición que llena, es una posición que nos está hablando de autoridad, nos está hablando de dominio, por supuesto la creación, que es un elemento psíquico que está en todo lo que es paterno. Todos los padres, históricamente, y si lo vamos a ver en lo mítico, también es la procreación, la progenie. ¿Ok? Y para la progenie, el padre tiene la sensación de no solamente de lo que es la creación, ¿no? Esa posibilidad de hacer un otro, sino además de que eso es totalmente, ¿cómo se llama? Ya va, hay gente que quiere entrar a este momento, entonces no lo voy a, o estoy con ustedes o estoy con la gente que quiere entrar. Entonces, nada. Eh, lo que quería decir entonces es que la creación es perfecta, ¿sí? O sea, como que lo que sale de mí, dicen estos padres, es perfección. Cuando no lo es, entonces, como vimos en aquellos primeros padres, en Urano, por ejemplo, entonces aquellas cíclopes, hecatónquiros, que eran aquellas fuerzas ilimitadas, etcétera, entonces él las saca, las mete entonces dentro del útero, de la matriz de Gea. Entonces, lo creativo es para lo masculino y lo masculino paterno un elemento importante, pero que entonces lo ven unilateral, porque para que haya creación, pues tiene que haber esa unión de opuestos masculino-femenino, esa unión de opuestos de todo lo que es el varón macho con la hembra mujer. Entonces, esto es bien, bien interesante. Y cuando entonces le entramos a el arquetipo de Zeus, vamos a ver que todo lo que él va a tener como hijos en este arquetipo de la paternidad, que lo más importante para esto es la prole, no otras conexiones. Cada uno de estos elementos de la prole va a conformar una existencia distinta, que va a ir conformando el cosmos, una organización. Eso que va a dar civilización. ¿Civilización de qué está hablando? De padre. Una civilización que nos va a dar cultura. Y en esa cultura estamos hablando también de una característica de lo paterno. Entonces, Zeus, en esta mitología griega, Júpiter en la romana, ¿verdad? Nos está estableciendo el nacimiento de esta cultura judeocristiana. En esto quiero traer una imagen que me parece importantísima, que además de ser un Zeus preñador, ¿verdad? Es un Zeus preñado.
Entonces, oye, con esta masculinidad, esto que estamos viendo aquí enfrente, ¿no? Que es, como siempre dijimos en las clases de mitología, la traducción es sobrecogedora, el overwhelming, ¿no? de Zeus, ¿no? O sea, él está pues centrado, ese tronco imponente, potente, un cetro que significa poder, una imagen femenina que es una hija, ¿verdad? Que entonces está como en una posición servil, pero lo que me importa en este momento es entonces ver este elemento de él. Lo que quería traer es una imagen que me parece importantísima, potente, que es entonces un Zeus preñado, ¿sí? Y resulta que Zeus eh, se enamora de Metis, que es una titanesa, y resulta que va al oráculo y el oráculo le dice que un hijo que va a tener con Metis lo va a destronar. ¿Y qué hace Zeus? Lo mismo que hizo su padre Cronos. La engulle, se la traga. Y la gestación de la unión con Metis va a ser Atenea. Y entonces Atenea se gesta en la cabeza de Zeus, que es una simbología también de la masculinidad cerebral, el logos, la inteligencia de lo que se ha hablado pues en ese logos. Y pues allí crece Atenea y llega entonces un momento donde él que ha estado embarazado va a parirla desde la cabeza, llaman a Hefesto, que es el dios herrero, etcétera, que tiene pues esa instrumentación. Todo esto, por supuesto, son analogías, son fantasías en las que podemos ir armando con diferentes elementos pues, de la psicología, ¿no? Eh, Viene entonces Hefesto y le da un hachazo en la cabeza, sale entonces Atenea. Atenea ya vestida de guerra, una adolescente, una joven, vestida con toda los atributos y los elementos de guerra, va a ser una guerrera. Y por supuesto, va a heredar todo ese elemento masculino que ha estado pues con papá Zeus. Esto me parece interesante porque entonces de la cabeza de Zeus está de su preñez de Atenea, surge entonces un elemento importantísimo que es en la cultura, ¿verdad? Este elemento que tiene que ver con el logos, que tiene que ver con la inteligencia, que tiene que ver con esta cultura en la que hemos estado desde hace un buen tiempo, ¿okay? Que le ha dado mayor centimetraje al elemento de logos, al elemento inteligente, que a otros. ¿Ves? Y viendo entonces esto como un gran pilar de la cultura, que tiene que ver con lo paterno, vemos entonces que también en otro cuento Zeus se vuelve a preñar y se preña, ¿verdad? De un personaje eh, que, o sea, el hijo va a ser Dionisos, y Dionisos es el dios de la emoción. Ese embarazo va a ocurrir en el muslo, donde él se cose a este Dios, Dios de la emoción. O sea que cuando este nacimiento se da, Dionisos trae a la cultura ese elemento polar del intelecto ateneico, y ahora entonces tenemos en la cultura la polaridad del elemento inteligente, logos, con el elemento emocional de Dionisos. Entonces eso me parece sumamente importante
porque es el nacimiento de la cultura y los dos grandes opuestos en los que estamos y que además de eso forman parte importantísima de la posibilidad de hacer proceso, porque no podemos hacer un proceso de individuación sin la emoción y no podemos darle la forma sin que se den los elementos también del logos, o sea, del análisis de otros elementos que son necesarios para la integración de las nuevas adquisiciones que tenemos cuando hacemos procesos. Entonces, teniendo este elemento cultural, eh, sabemos entonces que Zeus es un elemento, o tiene un elemento de poder, un elemento de autoritas, autoridad, ¿sí? Como lo vemos en un padre de familia, en un padre dinástico, y en esto que decíamos que va a tener una parole gigantesca, vamos a ver que como padre siempre va a ser un proveedor, un protector, ¿ok? Hay un elemento de justicia importante dentro de toda la cultura que se va generando, la razón. Esto es importantísimo en lo que es la paternidad o nuestra paternidad, que va mucho más allá que una manutención, como muchas veces nos planteamos algunos la paternidad, ¿no? O sea, manutención de los hijos o de la casa, hogar, no. Tiene otros elementos que son muy importantes dentro de la formación, tanto de la familia, del Estado, de las ciudades, etc. Como el tema va a tener que ver también con la hija, entonces me pareció interesante ver tres de las diosas que se han llamado virginales. Y estas diosas se han llamado virginales porque tienen en su conformación un elemento masculino, ¿verdad? Que sabemos que en la psicología femenina hay un elemento masculino que se llama animus, así como en la masculina hay un elemento femenino que se llama ánima. Entonces estas tres diosas virginales, que son Artemisa, Atenea y Hestia, van entonces a tener este aspecto masculino más desarrollado. Entonces vemos, por ejemplo, en Artemisa, próxima, David. Artemisa es una diosa que lo que nos trae es lo instintivo de la naturaleza salvaje, que lo que nos trae es un elemento importantísimo en nuestra psique, que es la libertad. Libertad que hemos ido perdiendo en la medida que la cultura se ha hecho más normativa, procedimientos, etcétera, donde tenemos entonces que seguir a un señor, seguir a toda una situación, etcétera. Libertad, entonces, lo que nos trae esta diosa, y que es bien interesante su relación con el padre, porque justamente la relación es una relación absolutamente libre. Cuando tiene muy corta edad, esta diosa, Zeus la llama y se la pone en las piernas y le dice, ¿qué regalos te gustaría? Y entonces ella le dice, yo quiero virginidad eterna. Ok, aquí que nadie se meta conmigo. Libertad. Yo quiero arco y flechas, y es realmente igual que su hermano gemelo Apolo, pues tienen en todo lo que es la cacería, pues la primacía de esto, ¿no? Una puntería divina. Quiero una túnica corta, no quiero joyas, no quiero adornos, o sea, no quiero nada que me comprometa, no quiero nada que me ate, ¿sí? Quiero unas ninfas, quiero vivir en las montañas, y entonces su vida transcurre con todo esto, que por supuesto todos estos regalos se los da alegremente Zeus, y sabe perfectamente que ella pues no va a depender para nada y va a estar pues en ese lugar, bueno, que son las montañas, que es la libertad.
Esta pues sería lo artemisal. Lo artemisal es pragmático. Zeus sabía perfectamente que con todos estos regalos que él le dio muy alegremente, ella pues no va a depender de él y va a estar viviendo pues en sus montañas con todos estos elementos que para ella eran preciosos, pues, ¿no? Entonces, les decía que esto es un elemento, lo pragmático que tiene lo artemisal, es un elemento masculino, que entonces forma parte de ese predominio de animus que va a tener entonces lo virginal artemisal. Decimos entonces, aprovecho para decirles que en el animus hay algunos aspectos que son predominantes. Uno es lo pragmático, otro sería entonces la parte de inteligencia, la parte de logos, que entonces va a corresponder Atenea. Atenea, que ya vimos cómo nació, entonces va a ser una diosa civilizadora, una diosa de inteligencia, de logos, que va a proteger a la ciudad, que va a proteger la polis, que va a proteger entonces ese elemento cultural que se va a ir, que se va a ir dando, que va a tener que ver con la educación, la parte legal, la salud y mil otras cosas pues, que van conformando la ciudad-estado, etcétera, etcétera. Es una ciudad, es una diosa también guerrera. Eh, otras imágenes vamos a ver entonces estos elementos de Atenea. Aquí la vemos entonces, ¿no? Con su lanza, tiene la victoria siempre en la mano, Nike, y bueno, todos estos elementos, ¿no? De el escudo protector, el yelmo, etcétera, que nos están hablando pues de la guerra, y un animal que tiene que ver con la intuición, que no pierde, ¿verdad? Porque tenga estos elementos masculinos también, digamos, dentro de su diario vivir, ¿no? Es el búho, que es un elemento que tiene que ver con la intuición. No pierde los elementos femeninos, aunque tenga algunos elementos masculinos que son, digamos, importantes dentro de la cultura, en este caso de Atenea. Eh, y la otra diosa de ánimos predominante, que tiene que ver entonces también con el padre, con Hestia, es Hestia, que es la mayor, es la primera en nacer. Y es entonces la primera, o sea, la primogénita, pues, ¿no? La hija mayor. Es la protectora de la familia, es la protectora de la ciudad, de estado, el Estado, y entonces es una diosa como muy antigua, y como muy antigua, honrada como tal. Esto es muy interesante, porque hay como un respeto por parte de Zeus ante esa primogénita. De hecho, cualquier ritual, cualquier fiesta, que por supuesto ella es la diosa que tiene que ver con todos esos ritos religiosos y otros, ¿verdad? Ella tiene la memoria colectiva, ella es la que comienza el rito. Y esto, digamos, potestad se la está dando Zeus, pues ese padre, que tiene entonces una conexión con ella de admiración y respeto, ¿okay? Hacia esa primogénita, y cuando se van a hacer los rituales y las fiestas religiosas, él comienza, es Zeus, diciendo con una copa de vino, por ejemplo, por Hestia, y así comienzan todos los rituales, como decir, sí, los rituales religiosos y familiares que, que conllevan, ella y Zeus. Bueno, esto es bien interesante porque cuando veamos entonces ahora la mujer herida por el padre, podríamos entonces recordar algunos de estos elementos que van a estar heridos
que no se van a poder presentar y que, bueno, lo veremos un poco mejor o más amplio, mejor dicho, con David, ¿no? Otras diosas que me Magali, parece, ¿te puedo hacer una pregunta? prefiero el final, Ok, pero perfecto, gracias. ok. Bueno, a ver, ok. Con Demeter, Zeus tiene una hija. Esa hija es Core. Ah, bueno, me traen a Afrodita, pues. A ver. Afrodita nace del corte de Cronos para poder terminar con la primacía de Urano, que está teniendo tantos hijos, y hace junto con Gea, pues una conveniencia allí para terminar con esa primacía. Entonces, en un momento dado de que él se acerca para abrazar a, a Gea, le corta los genitales. La sangre chorreante de ese corte cae en la tierra y de ahí nacen las erinias. Y de el falo que cae en el mar sale toda una espuma y con esa espuma y el semen expelido en el corte y tal y qué sé yo, entonces surge una diosa bellísima que es Afrodita. Entonces fíjense, esto es bien interesante, no es hija de Zeus, es hija de toda esta situación, es hija de este falo, este, eh, pero ¿qué ha pasado? Estamos en una línea evolutiva, si se quiere, de los dioses, y entonces ella va a heredar la parte, digamos, de poder tener este apareamiento que ha tenido el padre muy inconscientemente y muy irracionalmente. Y entonces, en esta evolución, vamos a ver que la manera entonces como va a parear ya a este nivel, es a través de la seducción. Entonces tenemos una Afrodita cuya expresión máxima es la seducción. Y con esto, pues, por supuesto, todo lo que lleva a lo sensorial, a muchos aspectos, entonces, que trae esa posibilidad de apareamiento que es la seducción misma, pues, ¿no? Entonces, la seducción que vamos a ver en Zeus para tener toda esta prole que va a conformar su arquetipo de paternidad, tiene mucho que ver con la seducción. Lo que ocurre es que la seducción masculina de Zeus tiene algunas diferenciaciones con la seducción femenina de Afrodita. Quizás no es el momento para hacer el estudio de la seducción, algunas cosas hemos visto por allí, más ver pues este aspecto que es importantísimo en Zeus, que es la seducción. Ahora bien, ¿qué vemos pues en todo esto? Bueno, que hay un aspecto donde todo este movimiento te lleva pues a poder atraer a los elementos que junto con Zeus van a ir conformando, como les decía antes, el cosmos, o sea, una organización del todo. Ok, y entonces pasamos ahora a otra diosa muy importante también para el trabajo psicológico, psicoterapéutico, que es el matrimonio que Zeus tiene con una hermana que es Demeter. Demeter es la madre tierra, la diosa de las cosechas, ¿sí? Y resulta que ellos dos, Zeus y Demeter, tienen una hija, esta hija es Core, Core significa semilla, lo naciente, lo que tiene muy poca experiencia, muy poco contacto todavía, o sea, algo que es virginal sin entrar en lo virginal que vimos antes de las tres diosas Atenea, Artemisa y Hestia. Es grácil,
es totalmente inconsciente, y entonces en el cuento es raptada por Hades, y Hades es una divinidad que al igual que Zeus en ese nivel, ¿verdad? Es también un padre, es un padre de la oscuridad, porque Hades es el dios del inframundo. Eh, Esto es bien interesante porque se ha hablado, por ejemplo, como que Zeus no fue un buen padre con Core porque permitió lo más importante, digamos, en el mito eleusino de Demeter Core, y luego también la experiencia que tiene Core en el Hades, que es de pura transformación y se convierte en Perséfone. Pura transformación porque va a ir conociendo todo lo desconocido que está en la oscuridad. Entonces, yo creo que no se le puede decir a Zeus que no fue un buen padre porque permitió el rapto. Todo lo contrario, me parece a mí, que le dio la posibilidad al padre de la oscuridad para que surgiera un mito tan importante como es el mito, ¿verdad?, de la posibilidad de la transformación en la oscuridad, que es el mito que, digamos, es el que vamos haciendo en nuestro proceso de transformación. Pues. Todos los elementos que desconocemos de nuestra psique, podríamos decir que son como elementos core y que van entonces a ser transformados en ese mundo inframundano, en ese mundo oscuro que es el Hades. Entonces, el padre, y aquí me estoy limitando a este nivel de diosas, el padre es bien interesante cómo se va comportando con los diferentes elementos que en lo femenino, que es lo que vamos a ver hoy, vamos Zeus a tener, a traer como posibilidad de contacto y de transformación. La unión, pues, o con los hijos varones, lo vamos a ver en la próxima sesión. Entonces se lo paso media hora, se lo paso entonces a David. Bueno, gracias, por aquí ando ya. Un poco para amplificar y para hacer, bueno, un análisis distinto al que viene trayendo Magali en relación a las imágenes arquetípicas. Sin duda, como hemos visto, aunque hayan personas que tengan el mismo padre, no tienen el mismo padre, ¿no? Por las circunstancias de vida, por las circunstancias de esa psique subjetiva y cómo esa psique subjetiva se va como, bueno, como construyendo a través de los complejos, ¿no? Y una de las cosas que yo quise traer con ustedes esta mañana son las ideas que tienen que ver en cómo la función de lo paterno tiene una influencia significativa en la psicología de la hija o en la psicología de la niña o en la psicología de la mujer. Cuando uno hace una investigación al respecto, uno lo primero que va a empezar a ver son todas las investigaciones que tienen el paralelismo y las discrepancias entre Freud, el padre del psicoanálisis, y Jung, porque el elemento erótico, el elemento instintivo y el elemento de la fantasía sexual para Freud era fundamental en la resolución del complejo de Edipo negativo, sobre todo en la niña, ¿no? Con todos sus procesos de identificación de lo materno, de la introyección de lo paterno y de lo materno, y de cómo esa niña luego logra a los 3, 4 o 5 años intentar resolver algo que es tan importante para lo psíquico, que es salir de esa díada, que es salir de ese vínculo con lo materno, con lo femenino, y poder empezar a ser un poco más libre y poder empezar a conocer el mundo, a conocer la cultura y a conocer todas estas posibilidades de amplitud de la conciencia que el padre le da a lo humano, ¿no? Entonces, una de las cosas que ustedes van a empezar a ver es estas discrepancias y luego ya en las teorizaciones de Jung, propiamente, cómo también está el juego y el danzar del arquetipo del ánima y el ánimo, ¿no?
Tal cual como lo había dicho Magali, el padre va a tener un elemento femenino que es su ánima, y bueno, esa ánima tiene que conectarse con su hija o con la niña, pero también esa niña tiene que empezar a construir ese ánimo, ese aspecto masculino que el padre le da. Una de las cosas que vamos a ver es que lo erótico va a ser fundamental. Y recordemos aquí que lo erótico no estamos haciendo referencia al aspecto sexual, sino que estamos haciendo referencia a la construcción vincular que existe entre ese yo-tú, entre esa diferenciación, ¿no? Cuando esto erótico no es incestuoso, ¿sí? Es decir, que estamos hablando de un padre que no tiene aspectos psicopatológicos en su psique, esto va a tener una incidencia importante en el desarrollo de individuación de la hija. ¿Por qué? Porque, bueno, es el primer amor que tiene una niña, el primer amor heterosexual que tiene una niña, porque ella viene de haber tenido luego en su crianza, en su amamantamiento, un tipo de amor homosexual con la mamá. Y una de las cosas que vamos a empezar a ver, y lo puedo dejar para el periodo de preguntas, es que algo que le pasa a los hombres y a los padres es que son muy distantes afectivamente y son muy distantes a este vínculo erótico porque ellos no han tenido esa experiencia que mamá sí tuvo. Esa experiencia erótica del amamantamiento, esa experiencia erótica en donde la madre tiene un contacto más profundo o un poco más cercano con las fantasías incestuosas, pero el papá no puede, por el tema instintivo, por el tema animal y por el tema cultural también al que pertenece, ¿no? Entonces, ahí hay que poner muchas barreras, muchos límites, hay que como demarcar mucho este vínculo, y una de las cosas que vamos a empezar a ver es esta dificultad para estar presente, pero para no estar afectivamente, por miedo al incesto, por miedo a lo que pueda generar esta niña que va creciendo, que se va volviendo puberta y que luego va a llegar a la adolescencia y se va a convertir en una mujer, y el padre que puede hacer con esos impulsos de fantasías sexuales también en relación a eso, ¿no? Una de las cosas que yo creo que es importante, y eso lo van a ver en el libro de Andrew Samuels, es que hay una diferenciación fundamental entre el padre y la hija. Número uno, él es varón, y pertenece a una generación distinta al de la hija. Y esta diferenciación va a ser importante porque va a ayudar a que esta niña pueda profundizar y expandir su personalidad. Y pueda obviamente descubrir en la personalidad otros elementos que no le da lo materno, como cuidado, cobijo, protección, el estar bajo el ala de mamá gallina. O sea, cuando tú ves algo tan diferente, cuando tú te enfrentas a este otro, paterno, ese otro paterno te va a dar un montón de elementos que tú tienes que empezar a descubrir y con los cuales tú tienes que empezarte también a vincular, ¿no? Ley, religión, espiritualidad, ideas, ¿sí? Todo un montón de elementos que forman parte de eso masculino paterno, ¿no? Otro de los elementos que yo creo que salvaguarda un poco la función de lo paterno es la posición que ocupa en el sistema familiar y el hecho de que esté en el mismo sistema familiar que esta niña y que esta hija, ¿no? Esto es lo que va a ir reforzando en nuestra cultura el hecho de que se vaya a imponer este tabú del incesto y por ende la exogamia, y que la niña pueda entender y comprender que el amor de lo masculino, que el amor del hombre lo puede obtener afuera sin perder esta función que le puede dar su papá en su crianza, obviamente cuando está. Sin embargo, una de las cosas que vamos a ver más adelante es que todos hemos sufrido heridas y todos hemos pasado por los complejos paternos y maternos, y esas heridas hay que identificarlas, procesarlas y despedirlas, ¿no? Una de las principales heridas que puedes tener aquí en algún momento una niña o una hija es la herida de abandono. O sea, un padre que no está, un padre que ante su ausencia, bueno, recuerda una presencia que tiene que la niña resarcir, o el propio sistema familiar a través de otros o de otras figuras que forman parte de ese sistema, ejercer la función. Ya sea una madre que tiene unos elementos masculinos y ejerce también una función paterna, ya sea un abuelo, un primo, un tío, que pueda como un poco suturar esa herida.
Una de las dificultades que entonces vamos a ver que es fundamental en la relación padre-hija es que él tiene que ser padre, tiene que dar la norma, tiene que ser la ley, tiene que enseñar la cultura, tiene que incitar a esta niña a la libertad, pero también tiene que ser afectivo. Entonces, aunque le pueda encantar ser su padre, él también se tiene que permitir poder conversar afectuosamente con su hija acerca de otros elementos, ¿sí? Que también a veces están como muy en tabú o muy puestos en límites por la propia cultura. Pareciera que hay como una segmentación, una división, un splitting, una escisión, en donde hay cosas que le pertenecen a la relación madre-hija y que hay cosas o temas que le pertenecen a la relación hija-padre, o hay cosas que no se hablan entre hijas y padres, ¿no? Y eso también va generando que se vaya como complejizando mucho más lo que veíamos en la sesión anterior, el tema del complejo parental, el tema del complejo evaluador, y eso es lo que va como fracturando y generando rigidez, problemas en el ejercicio sexual de la mujer, mujeres muy cuadradas, estructuradas, metódicas, o mujeres que tienen una identificación con ese ánimo de lo paterno y que por coraza terminan convirtiéndose en mujeres un poco más amazónicas, ¿no? Una de las cosas que también quería conversar con ustedes esta mañana es que obviamente esa función de lo paterno tiene heridas y puede tener fallas. Cuando esas fallas existen, obviamente lo que va a ocurrir es que hay una privación en el desarrollo psicológico, una parálisis, una ruptura, y tal cual como acabamos de decir, hay mujeres que por defensas pueden convertirse en amazonas acorazadas. También hay mujeres que pueden convertirse en las eternas muchachas o en las puellas, en donde hay una infantilización, una dependencia de mi papi, de quiéreme mucho y yo soy tu princesa, y ahí no hay un crecimiento de lo psíquico, ¿no? Eh, Cuando alguna de estas dos elementos ocurre en la mujer herida o en la mujer que ha tenido que atravesar alguna de estas dimensiones con respecto a la relación que tiene con su padre, bueno, tal cual como lo estábamos diciendo, vamos a encontrar mujeres rígidas, inflexibles, distantes emocionalmente, mujeres que le cuesta mantener un vínculo, mujeres que en las relaciones de pareja se quejan por una malquerencia de la pareja, porque a la pareja se le atribuye inconscientemente que tiene que resarcir la herida de lo paterno, cosa que está mal, cosa que hay que trabajar en terapia, porque a una pareja y a un hombre, esposo, pareja, marido, no le corresponde parte de esta resarcción de esta herida, ¿no? Otra de las cosas que hemos visto y que ocurre muchísimo también es cuando esta fantasía de lo erótico y esta dimensión del simbolismo del erótico no puede ser trabajado por parte del padre. Bueno, eso obviamente va a conllevar al abuso sexual en la hija, al abuso sexual infantil, al incesto, que es bastante doloroso para el vínculo. Yo creo que es tan doloroso para el padre, obviamente las consecuencias más nefastas la tiene la hija o la niña, pero es el vínculo y esto erótico que se rompe, ¿no? Ahí en el capítulo me pareció interesante que hablaban de la ausencia de Eros y del exceso del Eros también, y cómo tanto en ausencia de Eros o en exceso de Eros puede haber una pérdida de perspectiva de la hija o de la niña como una mujer adulta que pueda desarrollar sexualmente una sexualidad sana, ¿no? Eh, y bueno, fíjense que estamos hablando de palabras mayores, aunque sea un tema que yo creo que más ahora que antes se está hablando, se está conversando, hay literatura de esto, porque una de las cosas que también van a ver es que siempre va a haber un paralelismo y una comparación entre estos elementos de lo psíquico que estamos conversando y del hijo-mamá, ¿no? Y de cómo esa relación hijo-mamá también tiene una influencia, tiene un desarrollo y tiene una forma de ser, y bueno, cómo podemos hacer un paralelismo y una diferenciación entre también padre e hija, ¿no? Eh, Hay cosas fundamentales que también son importantes que conversemos, porque en nuestra cultura parte de lo que se ha asociado a ser mujer es que la mujer tiene que ser mamá. Y muchas de las fallas que ocurren en los matrimonios, en el ejercicio de la maternidad o en el ejercicio de la función de ser mujer en nuestra cultura, es que la mujer se pierde cuando eso no lo obtiene,
porque al fin y al cabo siente que tiene que cumplir con preceptos y mandatos que socialmente están como estipulados y prácticamente eso la traza como destino y pierde su individuación en relación a esto cuando no lo logra. En el capítulo, parte de lo que van a ver es que un padre suficientemente bueno, quizás usando la metáfora de Donald Winnicott, un psicoanalista que fue pediatra, que trabajó muchísimo este concepto de la madre suficientemente buena, haciendo el paralelismo con el padre suficientemente bueno, yo creo que un padre amoroso tiene que liberar a la hija de esa imaginería social de que el destino final de su feminidad es convertirse en madre. O sea, la mujer es mucho más que mamá, la mujer es mujer y la mujer tiene que buscar los mecanismos psíquicos y emocionales para también poder expresar esos aspectos de ser mujer, sin que la sociedad la catalogue, que también eso es lo que pasa, ¿no? Yo creo que al rol de madre se le ha perseguido mucho, se le juzga mucho, se le critica mucho, incluso las propias mamás o entre mamás se persiguen mucho, y una de las cosas que hay que ir como trabajando es la diferenciación de esto de lo materno y lo femenino de mujer. ¿Okay? Y estos roles que queden lo suficientemente claros. Sobre todo porque parte de lo que uno ve en la clínica es que muchas mujeres que se vuelven madres renuncian muchísimo al rol de ser mujer. Y ya después, cuando los hijos crecen y se enfrentan al nido vacío en el sistema familiar, la pareja después no puede encontrarse. O sea, están muy perdidos ambos, porque o se han dedicado netamente a ejercer el rol de padres y se les ha olvidado el sistema de esposos, o bueno, ha ocurrido un montón de cosas en el sistema de esposos que después van a interferir negativamente y eso trae problemas éticos y problemas importantes en la psique de esa niña o de ese niño, ¿no? Eh, Hay que tener como cuidado porque yo creo que hay como espacio para todo y momentos para todo. Y aquí yo creo que es importante que podamos como ver y repasar los conceptos de la psicología junguiana evolutiva, desarrollista, los conceptos de Eric Neumann en los orígenes de la conciencia, porque el vínculo con lo materno es importante. El sostenimiento, el holding, en francés lo llaman el reverie, que es como esa transformación o esa decodificación de lo que te está pasando a ti y que la madre lo tiene en su función, es fundamental, ¿no? Si una niña no entra en su desarrollo psicológico desde ese lugar a lo paterno, es muy peligroso para ella el no haber tenido eso, porque como lo hemos dicho, papá va a dar todo un montón de cosas distintas a lo que mamá da. Y ahí es donde uno va a empezar a ver los cuadros más interferidos, como lo estábamos conversando en la sesión anterior, que hablamos, por ejemplo, de un cuadro puntual, como puede ser la anorexia, pero aquí hay cuadros psicopatológicos de base mucho más importantes y estructurales en la personalidad, porque aquí estamos hablando de psicosis, estamos hablando de psicosis, de las esquizofrenias, o de los trastornos de personalidad muy interferidos, como pueden ser los trastornos de personalidad limítrofes, borderline, en donde hay una dificultad en el vínculo, en donde hay una dificultad para mantener el vínculo por la ausencia, por las heridas, por el vacío que siente la persona y que siente que este otro con el que está no le llega, ¿no? Entonces hay tiempo para todo, o sea, hay que darle espacio a la relación madre-hijo, hay que darle espacio a que esa gran madre también nos acobije, pero también hay que salir de esa gran madre para no quedar presos de ella y enfrentarnos al gran padre y enfrentarnos a lo que el padre nos da, ¿no? Que nos da espíritu, instinto, autoridad, ley, ideas y valores religiosos, o sea, nos da todo un montón de cosas, mundo, cultura, que la mano nos da. Espero que esa idea haya quedado un poquito clara y si no, bueno, la podemos amplificar en la ronda de preguntas, ¿no? Con respecto a esto, hay dos libros que yo creo que son importantes y se los recomiendo. Uno de ellos, ustedes lo ven, que se llama La mujer herida, cómo sanar la relación padre-hija, escrita por una terapeuta junguiana que vivió la relación con un padre alcohólico y que ella va comentando un poco cómo a través de la herida y del vínculo que tuvo con este padre alcohólico, ella tuvo que resarcir estas heridas, ¿no? Y que ella lo vio en la clínica y para ella, y ella vio que parte de la salida era no identificarse con eso y no permitir como hundirse
en lo dionisíaco extremo que el papá le traía, pero que también tenía que entender que esa forma como dependientosa, complicada y difícil que veía entre su mamá y su papá tampoco le hacía bien para ella, ¿no? Y el otro libro, la verdad que no lo conozco, pero yo sé que Verena Cass es una analista junguiana bastante reconocida en el mundo junguiano, y ella tiene un libro que se llama Padre, Hija, Madre, Hijo, Caminos para construir la identidad a partir de los complejos paterno y materno. Creo que son como literaturas y bibliografías que pueden amplificar lo que estamos conversando. Otro de los libros que les traigo, esto yo sí los uso en terapia, sobre todo con mujeres, y está escrita por una psicoanalista freudiana clásica venezolana, pero que tiene más de, no sé, creo que 30 años viviendo en Madrid, que se llama Mariela Michelena. Ella tiene dos libros que se llama Mujeres Malqueridas y el otro Mujeres que lo dan todo a cambio de nada. Y Mariela, parte de lo que intenta expresar en esto es que las mujeres que se sienten malqueridas lo que tienen es una malquerencia propia. Y lo que hay es una proyección de esa malquerencia en los aspectos masculinos que intentan recibir o no de su pareja. Y parte de lo que hay que trabajar con la mujer que ha sufrido estas heridas o que ha sufrido estos déficits porque ha habido una falla en lo paterno, es trabajar la propia malquerencia, indigencia y el propio complejo que tiene ella de minusvalía, ¿no? De dependencia, de muchacha eterna, de huella, para que esta niña, mujer, pueda crecer, ¿no? Y en Mujeres que lo dan todo a cambio de nada, ella va respondiendo algunas cartas de mujeres que le van como planteando situaciones en las relaciones padre-hija o en las relaciones conyugales, y un poco también ahí parte de lo que va trabajando Mariela es que esta mujer pueda ir identificando estas heridas, ¿no? Clarisa Pícola dice que hay momentos en nuestra vida que, por regla general, al llegar a la mediana edad, en que una mujer tiene que tomar una decisión, posiblemente la decisión psíquica más importante de su vida futura, y es la de sentirse o no una amargada. Y ahí es cuando yo creo que, digamos, nos cae la locha o le cae la locha a la mujer, y tiene que empezar a transitar su trayecto heroico. El trayecto heroico de la mujer es distinto al trayecto heroico del hombre. Y aunque Joseph Campbell, Carol Pearson y otros han hablado de la importancia de ese trayecto heroico para luego la integración del sí mismo y para luego la amplificación de la conciencia, hay unos matices bien distintos y bien diferentes que tiene que atravesar la mujer a diferencia del hombre. Y digamos que ese es el trayecto que puede ayudar a la mujer un poco a subsanar, a sanar, a salir de los complejos y a salir de las heridas que ha tenido por el déficit o por alguna de estas circunstancias que hemos conversado, ¿no? Nosotros podemos ver en la literatura, por ejemplo, el hecho de la mujer que está herida por el padre alcohólico, y eso trae en la mujer desasosiego, culpa, problemas en el autoconcepto, en el autoestima, dificultades para encontrar un hombre amoroso, porque el primer amor entonces genera todo un montón de elementos significativos y negativos para esta niña, y parte de lo que ocurre en la relación hija-padre alcohólico es lo que ustedes ven en el libro de Mujer Herida, ¿no? Otra de las heridas que puede tener una mujer es que se enfrenta a un padre autoritario, y este padre autoritario castra, este padre autoritario inhibe el crecimiento, este padre autoritario es bastante despótico, y generalmente eso ocurre porque quizás el padre quería un hijo para poder, obviamente, como lo dijo Magali, arquetípicamente tener prole y así poder, a través de la descendencia y de la psicogenealogía, dejar tradición familiar y tradición de lo masculino. Y ahí es donde vemos también grandes fallas, porque parte de lo que puede ocurrir ahí es que la hija quiera desidentificarse de eso, y eso altera absolutamente su campo sexual y su campo como mujer, o identificarse con eso,
sin haber introyectado lo suficientemente bien y sanamente a este padre, y ahí es donde vemos el tema de las amazonas acorazadas, ¿no? Como una defensa. Otra de las heridas que podemos ver es obviamente la herida del incesto, porque se le coloca inconscientemente a la hija en la posición de amante en el vínculo de esta amante ausente. Bueno, yo creo que esa es fatal. Y bueno, es una herida que a nivel de la terapia y a nivel de la individuación de una mujer tiene que trabajarla por mucho, mucho tiempo, cuidado si no por toda su vida. También podemos ver heridas de mujeres que tienen padres muy débiles, que son como muy pisados y castrados por madres muy narcisistas, madres que son muy devoradoras, madres que son muy poderosas y que no permiten que la hija tenga este tipo de crecimiento y que ingrese al mundo de lo paterno y que conozca todo lo que vimos que da el padre, y ahí hay una inhibición importante y cuadro psicopatológico bastante fuerte, ¿no? El camino de la heroína lo pueden encontrar en este libro que se llama Ser mujer, un viaje heroico de Maureen Murdoch, que es una consejera familiar, terapeuta familiar, también tiene un abordaje junguiano del asunto, y ella fue la que principalmente en este libro pudo como decodificar mejor cómo es el camino de la heroína, ¿no? Sin entrar en esto en mayor detalle, pero lo que quiero que quede como unas pinceladas de ver cuál es como la tragedia o el transitar del viaje. Una de las cosas que tiene que primero saber la mujer es que se tiene que alejar un poco de eso patriarcal, de eso paterno y de eso castrador, y eso también hace que haya un alejamiento de ella de lo femenino, ¿no? Para que luego haya un proceso como de identificación con lo masculino, y en este proceso de identificación e introducción del ánimo, esta mujer pueda entender y comprender que esto masculino que tiene ella en su personalidad le sirve y le funciona y la hace plena y la hace como más consciente de su actitud psíquica. Luego tiene que enfrentarse obviamente a los dragones, a todas las pruebas que la vida les va a dar para poder encontrar el tesoro. Luego, bueno, tiene que obviamente despertar los sentimientos que genera el viaje a través de la espiritualidad y de la muerte, muertes simbólicas, ¿no? Todo lo que ha tenido que dejar en el viaje, para poder obviamente inconscientemente y en un viaje interior encontrar los elementos que tienen que ver con lo femenino, y así poder sanar eso femenino tanto con la madre como con lo masculino, y luego hacer la introyección, el casamiento y poder hacer, digamos, una integración mucho más sólida con respecto a todo esto. Ustedes van a ver que el viaje del héroe tiene otros esquemas, por ejemplo, la llamada, luego de esa llamada hay una orfandad, luego de esa orfandad hay todo un montón de elementos en donde hay que enfrentarse, luchas, ¿no? Es una visión mucho más clásica, pero lo que me gusta de Murdoch es que ella como que necesariamente solamente lo enfoca en la mujer, ¿no? Aquí un poco para resumir, bueno, lo primero que vamos a ver es que para poder sanar estas heridas hay que alejarse de lo femenino, porque hay que buscar una identidad dentro de la cultura y dentro del mundo masculino sin ser pisada como mujer. Eso lo estamos viendo ahorita, lo que está pasando en Afganistán, ¿no? Tema muy interesante que también sincrodestínicamente, como lo decían al inicio, está trayendo esto, ¿no? Luego hay que enfrentarse a las pruebas del camino, donde hay que trabajar los mitos de inferioridad femenina, los mitos de dependencia, los mitos del príncipe azul, del amor romántico, de cansada de besar sapos y todo lo que nos han metido la cultura, para luego tener esa aridez espiritual, que es cuando aflora el sentimiento, bueno, de haberse extraviado en la lucha en pos del éxito. Hay mujeres que se pierden mucho acá, las gerentes, las supergerentes, ¿no? Uno lo ve mucho en la clínica, y son mujeres muy del lobo, son mujeres como muy estrategas, son mujeres como que están muy tomadas por esto de lo ateneico, ¿no? Y de lo amazónico, y ahí es bastante como difícil porque están como muy perdidas en el camino heroico de ser mujer, ¿no? Luego la iniciación y el descenso, que es un periodo de inversión para poder buscar los pedazos perdidos y para poder como resarcir y suturar esa identidad.
El anhelo de reencontrarse con lo femenino en un proceso de reconciliación con el cuerpo y con su sexualidad. Esto generalmente dice que ocurre en la mediana edad. La sanación de la ruptura madre-hija, luego la sanación de lo masculino, ¿no? Que es cuando también se pueden integrar las partes de lo masculino interno, y luego, como lo habíamos visto, bueno, el matrimonio sagrado de integración, que es donde se puede equilibrar estos aspectos internos del ánima, del ánimo y de todo el transitar y las experiencias que la vida ha dado, ¿no? Esta es la idea que les traigo como de salida ante tantas heridas o ante algunas de las heridas que acabamos de ver, pero bueno, hay otras, hay gente que no lo logra, o sea, hay gente que queda como presa en la muchacha eterna, en la puella, hay gente que queda como presa en esta amazona acorazada, y hay personas que quedan presas porque una madre narcisista no permitió que el padre entrara y que la función se ejerciera, y bueno, entonces vemos personas que tienen trastornos limítrofes, cuadros psicóticos, trastornos anoréxicos, entre otros tipos de trastornos, ¿no? Quiero cerrar con una frase de Murdoch que dice: cuando una mujer decide dejar de jugar según las reglas patriarcales, no tiene indicadores que le digan cómo actuar y sentir. Cuando uno quiere ya perpetuar formas arcaicas, la vida se hace emocionante, porque fíjense todo el trayecto que hay que transitar, sin embargo no deja de ser terrorífica, ¿no? Bueno, con esto termino y vamos a dar entonces paso a las preguntas con ustedes, ¿no? Tenemos alrededor de unos 30 minutos, 40 minutos para poder amplificar todo lo que hemos visto esta mañana. Les recuerdo que tienen dos formas de poderlo hacer. Pueden escribir en el chat "quiero participar" y yo con gusto, en función de cómo vayan apareciendo, los voy anotando. O si no, abajo en el icono de participantes, luego de toda la lista de participantes, está la manito azul, y con esa manito azul ustedes le dan a la manito y ahí va apareciendo un poco eso, ¿no? Mi tía Magali me dice que donde está se le cayó la red, que la va a intentar restituir, y bueno, ya ingresará. Le doy la palabra a ustedes, a las personas que quieran iniciar con el ciclo de preguntas. Adelante, Adriana. Bueno, primero felicitaciones. La verdad es que me han encantado las dos clases. Muchísimas gracias. No, Quería hacerle la pregunta y me disculpo además porque interrumpí, pero era una pregunta para Magali, no sé si que tiene que ver con... bueno, eh, ella no ha llegado, pero a ver. ok, sabes que siempre había o tenía, pensaba que el tema de que Atenea era la favorita de Zeus, ¿no? Pero después cuando en su exposición Magali habla de Hestia, que es la primogénita, protectora de la familia, y hay un respeto hacia la primogénita, entonces como que me entró esa inquietud si es que había una favorita, y como decía, pensaba siempre que era Atenea, pero ahora eh, no sé si es Hestia. Y bueno, súper agradecida porque con lo que nos comenta Magali de que porque no había encontrado hasta ahora yo una explicación de lo virginal, y ahora me queda clarísimo de ese aspecto masculino más desarrollado. Entonces, bueno, la pregunta era Pero sobre... en una forma no negativa, o sea, ese aspecto Sí, masculino está ahí y es fundamental y es importante para estas mujeres. Es importantísimo. Vamos a ver, ella me está diciendo que está reseteándose, que ya va a ingresar, y con gusto luego vemos lo de la favorita, la manzana ok. y la discordia, cuando pusieron a la manzana y la discordia a elegir también, a ver qué tal, ¿no? Pero gracias por la pregunta. Ok, Ahorita me gracias. escribió por acá en el chat Nora Palacios, tiene la posibilidad de abrir el micrófono y preguntar, adelante. Hola, bueno, llegué tarde hoy, pero lo que oí me encanta. Lo primero, el libro que comenzó, que de Ser mujer, un viaje heroico, mira, me lo voy a leer porque, o sea, certifico como mujer ya, yo tengo ya 63 años, ese es el viaje con todos sus detalles.
Ujú, Y la otra cosa que escuché, que quería hacer una acotación, que dijiste, perdidos cada uno para la pareja. Yo creo que la cuestión del nido vacío tiene más que ver con estar perdido cada uno para sí mismo ujú. que estar perdido cada uno para la pareja. O sea, porque mientras estés perdido para sí mismo, tienes el nido vacío eterno, pues, ¿no? Eternamente. Buenísimo, me encantó tu intervención, que fue la que escuché. Lamento no haber escuchado la de Magali. Bueno, pero Bueno, recuerden que esto va a quedar grabado, no se preocupen en eso, ¿no? claro, claro, sí, ya, ya. Mira, en parte yo estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando, porque cuando hay una pérdida individual es imposible hacer una construcción de vínculo de pareja, ¿no? O en el sistema de esposos. Pero una de las cosas que yo he visto mucho en la clínica, que era un poco lo que les comentaba a ustedes en relación a esa intervención, es que hay parejas que deciden solamente enfocarse a la crianza o en el ejercicio de las funciones, ya sea de padre o madre, bueno, los hijos están pequeños, crecen, entran a la escuela, al bachillerato, se desarrollan y tal, y están como muy metidos en todo este propio proceso y se dejan de un lado en el sistema de esposos o en el sistema conyugal. Y luego hay crisis muy, muy grandes o crisis muy tremendas cuando obviamente el nido vacío ocurre porque, bueno, no hay cómo encontrarse, tal cual como tú lo dices. Puede ser porque hay unas pérdidas individuales de cada uno de los miembros que forman parte de esta pareja, pero también hay una pérdida absoluta del vínculo y del proyecto que los unió, ¿no? Así sea que ellos querían construir una familia. Y eso después genera unas tragedias dificilísimas y complicadas, tanto para la familia como para el sistema parental y obviamente para el sistema de hijos, ¿no? Yo te recomiendo que el libro de Mundruck lo leas porque es muy interesante y bueno, ella hace como una amplificación. Ella tiene otros más. Ella tiene como seis o siete libros y es tremenda, tremenda analista, tremenda terapeuta que ha pensado mucho el tema de lo femenino y de la mujer, como Shinoda Bolen también, pero esta es otra. Fíjate que una cosa con respecto a lo virginal es que me parece, o sea, yo supongo que debo tener un arquetipo virginal base que es Hestia, ¿no? Ujú. Pero creo que en la madurez, creo que todas las mujeres nos hacemos un poco virginales, porque aceptamos esa parte masculina que no queremos, o sea, que nos da como miedo cuando estamos más jóvenes, ¿no? Y podemos entonces vivir con nosotras mismas con mucho más placer. Pero eso cuando llega, Y eso esa, llega, esa es la pregunta, eso cuando eso llega. llega, Y eso va además estando. en las generaciones uno lo ve, o sea, en las generaciones uno lo ve y en las generaciones de mujeres de 60 a 63 años más. Y recuerden lo que yo les decía en la sesión anterior, en otras generaciones, en donde uno ve también cómo se le está adjudicando a la mujer todo lo que se tiene que enfrentar, uno lo que ve son unos retrocesos psíquicos y una patologización muy grande. Y por eso es que estamos viendo tanto transexualismo, tanto elemento identitario en la sexualidad, tantas breakdowns en el desarrollo de la niña y una niña que no quiere ser mujer y que además le tiene pánico a hacerlo. Y Claro, entonces es mejor transformarse en eso, en eso social en lo que estoy. claro, claro, porque Eso, y eso es doloroso, ¿eh? o sea, es que para nosotras las mujeres, o sea, yo que ejercí todos los roles, pues, es muy difícil transitar por la maternidad con toda la presión social Ujú, sin perderse, ujú, sin perderse uno a sí mismo. ujú. Y después, para que llegue esto que te digo, que es como el andrógino, pues, ¿no? También el rollo social de que hay que tener una pareja, de que uno no está completo si no tiene un hombre al lado, Ujú. lo dificulta mucho, ¿no? Hasta que, bueno, la vida o el destino se impone y está uno solo el tiempo suficiente como para darse cuenta de que, bueno, o sea, está todo aquí. Está todo aquí y está todo en ti, está todo en uno, no está Así, afuera. así. Gracias por la participación, Nora.
A tu orden. Gracias a ustedes. Ahorita tiene la palabra Doménica. Adelante. Muchísimas gracias, David, y gracias a Magali también por Ya está por ahí entrando, así que ya le tan damos excelente exposición de verdad y como siempre tan nutridora. Mira, yo quisiera, David, si eres tan amable como de ampliar un poco, ¿no? La influencia, me gustó mucho además eso cuando ustedes hablan del padre, cómo influye en la cultura y en la civilización. Y recordaba la naturaleza de nuestros países latinos. Yo quisiera, ¿verdad, David, que ampliaras un poquito este aspecto, ¿no? O sea, la influencia del padre en las naciones matriarcales y en las patriarcales, ¿no? Porque esa influencia se hace destino, ¿no? Por lo que uno ve a nivel ya como del macrocosmos, ¿no? De la mayoría de la masa, vamos a decir así, ¿no? Porque yo observo que en nuestros países hay mucha influencia de Dionisio. Entonces, quisiera como que me ampliaras un poquito, ¿verdad? Me ayudaras como a hacer una idea más precisa con respecto a estos conceptos, ¿no? De la influencia del padre como tal, comenzando con las familias y terminando a nivel de naciones, ¿no? La influencia de ellos a nivel de países matriarcales, con una influencia matriarcal fuerte, o en sí en los países pues más patriarcales, ¿no? Porque se hace un destino definitivamente, influye muchísimo, ¿no? Yo siempre he pensado... Y se hace un destino colectivo. Sí, sí, David. Yo a veces pienso que nuestros países latinos carecen de padre, siempre lo he pensado, ¿no? O sea, hace falta de verdad, como, porque evidentemente los cambios a nivel de naciones se tienen que generar desde el fondo, desde lo profundo, desde la raíz, ¿no? Desde las familias. Entonces, pues bueno, esa es digamos, la acotación que quiero hacerte, ¿no? Y como que quisiera que me ampliaras un poquito y me ayudaras en ese aspecto. Muchísimas gracias de antemano. A ti por la pregunta porque es muy buena. Te voy a dar unas pequeñas pinceladas porque eso mismo que tú estás planteando es absolutamente la sesión que viene. Pero, tal cual como tú lo estás diciendo, nosotros, sobre todo nosotros, vamos a hablar de los latinos o en Venezuela, como tú lo estás diciendo, hay una estructura familiar matricentrista. Y en la estructura familiar matricentrista hay una poca apertura y cabida al ejercicio de la función de lo paterno, que no sea simplemente en la procreación. O sea, yo estoy bien contigo hasta que yo quedo como embarazada y tengo a mi hijo, porque eso es lo otro que ocurre en las familias matricentristas, hay un valor predominante al hijo que a la hija, ¿sí? Porque además a la mujer, al hijo, inconscientemente el hijo como que la completa y empieza a ocupar ese papel de espacio de hijo-esposo, porque el otro se va o el otro abandona o el otro ya cumplió la función que yo necesitaba. Y si yo tengo una hija, esa hija es un poco maltratada o bastante maltratada porque el único destino que va a tener para mí, mamá, es que cuando yo sea vieja me cuide. ¿Sí? Y entonces yo me convierta en una carga emocional o afectiva para ella, ¿no? Entonces ya ustedes están viendo lo complicado de ese sistema matricentrado en donde hay falta autoridad, hay falta ley, normas, límites y todo un montón de elementos que forman parte del padre. Aquí lo difícil de entender o de digerir en función de tu pregunta es que la entrada de la función de lo masculino y de lo paterno se da si lo femenino lo permite. Y si lo femenino lo tiene claro, y si lo femenino, en esto que decía Nora, cuando está tan perdida en la maternidad y tal, porque se le activa toda su psicohistoria, toda la historia con la mamá, con el papá, y lo arquetípico también, si la mujer y la madre sabe qué hacer con eso. Si no sabe, lo que obtenemos son sistemas familiares matricentrados,
en donde va a haber una influencia absolutamente negativa tanto para la hija como para el hijo. En la hija lo que vamos a encontrar es una parentificación de su rol y ella se va a tener que convertir en un brazo ejecutor y auxiliar de la madre, y si hay más hermanos en la familia popular venezolana, por ejemplo, entonces ella es la mamá hermana, ¿sí? Y al hijito, querido, querubín, hermoso y precioso, sin falta de normas, sin falta de ley, sin falta de límites, sin falta de la ejecución de lo paterno, lo que puede generarse es en una persona que puede incurrir en delincuencia, en personas que pueden incurrir en actos delictivos, en psicopatía, y en el colectivo, esa búsqueda de padre o esa búsqueda de un padre amoroso o afectuoso porque no lo tuvimos, si no lo procesamos y si no lo trabajamos, lo que podemos encontrar es, bueno, creo que lo que hemos visto en nuestra historia contemporánea más recientemente, ¿no? Un padre que, creyendo nosotros que nos va a dar amor, afecto, cariño, comprensión y ternura, eh, agrede, maltrata, castra, violenta, deja, eh, agrede a la madre también, le quita todo, o sea, le seca los pechos, se los toma, o sea, unos padres devoradores y un desastre, como lo que también Magali presentó con estos padres que traían en la primera sesión, ¿no? Y eso es dolorosísimo, porque tampoco el padre presidente o el padre que es el que tiene que estar, bueno, poniendo orden a todo el país, a toda la nación y tal, nos termina dando y nos termina ofreciendo lo que estamos buscando. Porque no es así. O sea, misiones, bonos, dinero, petrodinero, eso no, o sea, no es un banco. Yo estoy buscando un padre amoroso, afectuoso, no un padre que me violente. Sí. No sé si te di la pincelada de tu pregunta. De todas Excelente. maneras, eso con mucho mayor detalle lo vamos a ver la semana que viene. Excelente, David, muchísimas gracias. No, a ti por la pregunta. Ahorita tiene la pregunta Andrea Díaz. La palabra, perdón. Hola, buenas tardes. Hola Andrea, ¿cómo estás? Yo tengo una duda sobre la diosa, porque tenía entendido que ella era hermana de Zeus, que era la primogénita, no que había nacido de Zeus. No sé si es que tengo esa confusión. Y bueno, y quería compartir que cuando tuve la fortuna de visitar el Foro Romano, había muchas estatuas de las vírgenes cristales. Y una de las cosas que destacaban era que ellas guardaban un fuego sagrado e incluso, bueno, cubrían su rostro, y si por ejemplo un condenado a muerte se las cruzaba en el camino, recibían un perdón, o sea, era como una representación de la no sé si eso tiene algo que ver con lo paterno, pero bueno, me parece que es una diosa muy especial, pero quisiera entender bien cuál es su lugar en el, digamos, en el árbol genealógico de la mitología. Y nada, me ha encantado hasta ahora las dos clases. Incluso estaba pensando, así como hicieron con la Femme Fatale y la película Cruella, que ahora van a salir dos películas que se pueden trabajar desde la paternidad y el vínculo con las hijas. Uno es se llama Paternidad, está en Netflix, y la otra creo que es Will Smith va a ser del padre de las hermanas Williams, estas dos deportistas tan famosas del tenis. No sé, algo al respecto. Mira, en la última sesión, que es la sesión 6, que es la sesión de cierre y conclusiones, va a haber espacio para poder amplificar con el cine. Y parte de lo que vamos a trabajar es esa película que tú estás trayendo de paternidad, y otra que la pueden ir viendo que también está en Netflix, que se llama El Castillo de Cristal, entre otras. Magali va a traer otras. Por ejemplo, Magali sé que va a traer una que se llama Carácter, que es de complejo paterno fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, esa de paternidad que tú estás hablando, El Castillo de Cristal, que es una historia real de una mujer con un padre alcohólico, ¿sí? Y de cómo ese destino de ese padre alcohólico influye tan horrible en su vida y en la de sus hermanos, pero ellos después logran salir a flote. Eso lo vamos a traer en la última sesión para ir cerrando y para ir viendo alguna de todos los elementos o temas que trabajamos en el seminario en el cine, ¿no?
Con respecto a la pregunta de que estás hablando de las diosas, aquí ya está Magali, pero déjame ver si puede hablar, si el internet da para eso. Aquí dicen, otra película podría ser Celebration, claro, Agosto también, por ejemplo, una película súper fuerte, Agosto también, que tiene que ver con esto que estamos hablando del sistema familiar del padre y de las madres. Ella está escuchando, pero no creo que abra. Ella dice, Zeus es el último, Hestia fue la primera en ser devorada y fue la última en nacer. Es lo que me está escribiendo aquí por WhatsApp, ¿no? Está pendiente también lo que preguntó Adriana. Vamos a ver si mejora un poquito el internet y Magali va a tener mejor posibilidad para poder compartir con ustedes sus reflexiones en función de sus preguntas, ¿no? Ahorita tiene la palabra José Luis. Bueno, tenía la mano levantada, pero la bajó. Pero adelante, José Luis. Sí, aquí estoy, David. Muchísimas gracias. David, bueno, definitivamente tú y Magali hacen un tándem excelente y muchísimas gracias por la presentación. Dos comentarios muy breves. El primero es, ¿hasta dónde los roles preponderantes de acuerdo a los arquetipos marcan las diferentes relaciones entre padre e hijas? Es decir, me imagino que la relación de un padre Zeus, de un padre dionisíaco, de un padre apolíneo, puede estar muy vinculado a algunos de los elementos que han mencionado ustedes y, por supuesto, después a la situación que se va a presentar con el tema parental y demás. Y en segundo lugar, David, ¿hasta dónde la hija, ya cuando crece, va a buscar en sus relaciones con los modelos masculinos con los que trabaje una suerte de compensación o equilibrio con esas falencias que tiene de su etapa previa con su padre original? Muchísimas gracias de nuevo y un abrazo y saludos a Magali. Bueno, en relación a tu pregunta, también va a ser muy importante ver la manera en la que está tomada esta niña o esta mujer por su complejo y cómo ese complejo la devora o no, y cómo ese complejo la interfiere tanto que le inhibe tanto su crecimiento o le da la posibilidad de este danzar del que yo hablaba, de identificarse o de introyectarlo. Cuando yo hablo de identificarse es que la persona asume todas las características que tiene este padre o que tiene este elemento masculino, pero en donde no hay un proceso o una transformación de eso. Entonces, en el proceso de identificación, tú te terminas convirtiendo como en una mala copia, en una copia que no va con tu esencia psíquica. Y por ende, ahí hay como una salida, pero una salida que no te ayuda en tu camino de individuación. Es una mala copia de lo masculino, ¿sí? Ahora bien, si tú ese proceso de identificación, si lo introyectas, lo trabajas y lo procesas, ahí la cosa es diferente, porque tú puedes decir, con esto me quedo, porque esto me sirve, con esto no. Yo voy a ser un poquito más fuerte y rígida, la norma y la ley me sirve para esto, pero no para aquello, ¿sí? Entiendo, comprendo y quiero un esposo o un marido que tenga tal prototipo con estas características, estas, aunque uno siempre va a escuchar, bueno, se parece a mi papá y tiene mi papá y tal, por los vestigios que deja el complejo edípico en lo psíquico para todos nosotros, ¿sí? Pero ahí hay como una masticación de la introyección del ánimo en la mujer. Hay como un procesamiento consciente de lo que ha dejado eso en su vida. Y no es una identificación en donde te convertiste en una copia mala, y en una copia que además ni siquiera sabes qué puedes hacer con ella. Yo hablaba con Magali y yo le decía, bueno, hay mujeres que yo entiendo que por la psicobiografía que tuvieron y por el complejo parental o del padre que tuvieron, se vuelven unas amazonas. Y yo le decía en ese momento, unas amazonas, unas bichas malas. Y ella me decía, no necesariamente. O sea, entiende qué es lo que psíquicamente esa mujer obtuvo para poder defenderse ante los ataques y ante todo lo masculino que también ella vivió en su historia. Yo le decía, entiendo que sea una amazona acorazada, como lo dice la autora del libro Mujer Herida, ¿sí? Pero hay mujeres que no lo hacen por corazón. Hay mujeres que lo hacen por una identificación absoluta.
Y ahí es donde yo creo que está el problema, porque no hay una introyección real a tu psique, a tu vida, al elemento de tu vida de esos aspectos masculinos. Y si los vas a querer buscar afuera, si los vas a querer, o sea, si vas a querer que sea la pareja o quien sea, el trabajo, el jefe, que haga las suturas de eso, estamos mal. Como lo decía Nora, o sea, eso lo tiene uno adentro y el trabajo lo tiene que hacer uno adentro. Para mí, obviamente, acompañado de terapia, pero no todo el mundo va para terapia, ¿no? Eso es otra realidad. David, te quería hacer una pregunta, pero no me encuentro entre los participantes. No sé qué hice, que me desaparecí para levantar la manito, pues. Tranquila, adelante. Dame un segundo que aquí Magali me está diciendo para Adriana. Más que favoritismo de parte de Zeus, Zeus, me dice la tía, entendió que era importante respetar a las diosas, ¿sí? Que era importante el respeto por lo que cada energía de una de ellas tenía, ¿no? Por el conocimiento que cada una de ellas también le daba a ese Olimpo y a ese desarrollo en ese momento. Pero más que favoritismo, era como que cada una merecía un lugar, y era el lugar que tenía que tener según su esencia. No sé si eso te ayuda, Adriana. Eso es lo que me está escribiendo la tía. Gracias. Uh-huh. Sí. Adelante, Luisa. Ay, o sea que Magali se desapareció otra vez. Es que me dice que tiene el internet muy inestable. En el lugar donde está sí hay internet, pero no, o sea, como que el internet no le agarra a la banda la posibilidad de abrir la cámara y de tener audio. Qué lástima, quería hacerle una observación. Pero adelante, porque si no, ella después lo podemos tomar en la siguiente clase. Adelante. Bueno, y además ella va a ver esto, me imagino. O sea, Sí, sí. es que la narrativa hoy de Magali estuvo sencillamente deliciosa. Fue algo de verdad que me cautivó por completo. O sea, la sentí, David, con una energía totalmente diferente. O sea, la sentí súper viva, súper vital. O sea, me encantó. Y contrasta con tu formalidad, porque yo te siento como muy profesional, muy riguroso, muy formal, ¿no? Entonces hacen una dupleta estupenda. Gracias. De verdad que estoy muy contenta de estar en estos seminarios, muy contenta, siento que estoy aprendiendo muchísimo. Gracias. ¿Y cuál era la intervención que tenía? Ajá, la pregunta que te quiero hacer es en relación a lo que tú comentaste de esta cosa que estamos viviendo con la identidad sexual, ¿no? Sí. De esas niñas que quieren ser niños, porque yo David hasta ahora no hallo por dónde agarrar eso. De verdad que me cuesta muchísimo, o sea, me tiene muy confundida. Entonces quisiera, por favor, que me lo ampliaras. Ok. Eso es un tema que está ahorita, obviamente, en boga, en investigación, está de moda, absolutamente de moda. Y bueno, la psicología está echando mano con lo que tiene, y con lo que tiene en relación a lo que el propio conocimiento científico y las investigaciones han dado. Al principio, en la primera clase, estuvimos hablando de estas diferenciaciones de lo biológico, de lo psicológico, de lo social, y de cómo esta relación biológico, psicológico y social constituye lo que nosotros denominamos la identidad sexual. Cuando hablamos de biología, estamos haciéndonos referencia a sexo macho-hembra. Cuando hablamos de lo psicológico, estamos haciendo referencia al ser hombre y al ser mujer, y a lo que eso implica en lo psicológico. Y cuando estamos hablando de lo social, estamos hablando de los roles. O sea, en una sociedad es aceptado que una mujer use burka o no. Los hombres no usan burka, las mujeres sí. En una sociedad está aceptado que un hombre no se vista de rosado, porque el azul es de los niños y el rosado es de las niñas. Entonces empieza todo un montón de listados, de preconcepciones, de leyes, de normativas, que te dicen a ti lo que es correcto y la conducta que tú tienes que ejercer en la sociedad, en la sociedad en la que tú haces vida, según el género que tú tienes y según lo que tus caracteres biológicos han determinado. O sea, si tú tienes un pene, si tú tienes una vagina, si tú genéticamente tienes XY o tienes XX, se supone que entonces todo eso se entrelaza y tú tienes una forma de actuar, de pensar, de sentir y de ser. ¿Sí? Esa forma de actuar, de pensar, de sentir y de ser es lo que determina la identidad sexual.
Ahora bien, cuando hay problemas con respecto a la identidad sexual, que son estos chicos o estos adolescentes que están sintiéndose atrapados en cuerpos que no les pertenecen por su constitución psicológica, una de las hipótesis, porque yo no estoy diciendo que esa sea la única, eso yo lo he conversado con otros colegas, lo hemos hablado y tal, es que ahorita estamos con el movimiento feminista, con todos los movimientos sociales, políticos, progre, con todo lo que ha generado esta posmodernidad, en donde vemos una supremacía de lo femenino ante lo masculino y a veces vemos a lo masculino muy pisoteado, muy pisado. Pero a la mujer se le exige mucho más, y eso lo vimos incluso en la pandemia. Si tienes que teletrabajar, también tienes que hacerte cargo de los niños y ser maestra de ellos, y atender la casa, y cocinar, y estar pendiente de que al marido que también está en teletrabajo no le haga falta nada, y pasarle su vasito de agua, ta, 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 ta. Cuando una adolescente que llega a su segunda arremetida del complejo de Edipo en la pubertad, y ese cuerpo que siempre ha sido sexuado, se concientiza de que ya puede parir y de que ya, o sea, está absolutamente sexuado y que es un terreno que puede ser habitado y que ella pueda como que habitar otros terrenos, con todo eso que tú estás viendo, que mamá hace, que la tía hace, que la maestra hace, que la vecina hace, eso da pánico, terror, o sea, eso da algo así como que, verga, yo me tengo que enfrentar a ser mujer, a todo eso. No, entonces yo lo que hago es una regresión, ¿sí? Una regresión de lo psíquico, y digo, no, es mejor ser hombre, es más fácil, ¿sí? Y yo no estoy diciendo porque esto es una hipótesis, de lo que está pasando es eso. Y vemos estas niñas con 13, 14 años, sin un psiquismo lo suficientemente desarrollado, ni siquiera a nivel del sistema nervioso, que empiezan a tomar estas decisiones, ¿sí? Porque todos sabemos, o no todos, pero que parte de la identidad se va construyendo y se termina como de consolidar entre los 18 y 21 años, aunque la identidad siempre va cambiando, que te lo digo yo que soy migrante. La identidad siempre va cambiando. Y ahorita que en la biculturalidad en la que me muevo, he tenido que entender que mi identidad también cambió. No sé si te ayudo con eso, Luisa. Oye, sí, muchísimas gracias, David. Me voy a pasear por todo eso que acabas de decir, porque ni remotamente me lo había planteado así, o sea, no ya por dónde plantearme la cosa, de verdad te lo digo. Sí. Así que, Sí, bueno, sí. muchísimas gracias. Aquí me dicen en el chat, ¿tú tomas esto más desde la clínica? Sí, exactamente. O sea, tomo esto mucho más desde la clínica, aunque obviamente hay posturas sociológicas, políticas, que también consideran muchísimo esto, ¿no? Y dice, lo problemático es la intervención del cuerpo. Sí, lo problemático es saber tú, en la arremetida de tu complejo de Edipo, 12, 13, 14 años, tú qué hacer conscientemente con ese cuerpo sexuado y con ese cuerpo que puede ser habitado y que tú puedes habitar otro cuerpo. Y no solamente para la procreación, sino para obtener placer. O sea, para tener una sexualidad y para poder disfrutar. También parte de lo que pasa es eso. Hay gente que no sabe qué hacer con eso. Gracias por las intervenciones en el chat. Esto es la famosa disforia de género, sí. Eso es lo que en la clínica se llama así, disforia de género. En los manuales diagnósticos hay una inconformidad entre el cuerpo y entre lo que psicológicamente se cree que tiene que hacer ese cuerpo en la sociedad. Dice que el internet es inestable, que lo lamenta mucho, pero que bueno, que si no retomará algunas cosas de la discusión en la próxima clase. Ella estaba adentro, pero creo que se tuvo que volver a salir. Ella está aquí adentro, perdón, está escuchándolo, pero no tiene suficiente banda. Algunas otras amplificaciones, preguntas, comentarios. Todavía nos quedan unos 5 minutos para ir cerrando. Adelante. Buenas tardes. Hola, David, ¿cómo estás? Hola, Gilda, ¿cómo estás? Adelante. Bien, bien. No, yo me quería devolver un poquito a eso que dijiste sobre, porque se acerca más a lo que uno vive, sobre de que buscamos en la pareja como resolver los complejos pues, que hemos tenido en nuestras relaciones parentales. Sí. Incluso cuando yo leí el libro de Mujeres que corren con los lobos, me parece que en el capítulo de la mujer esqueleto está muy bien, ella lo define muy bien cuando dice que el tesoro ese que busca, que elevamos cuando el pescador pesca o caza, bueno, pesca a esa mujer enredada, entonces, que es como que se nos plantea, es un tesoro porque ahí viene
todo un proceso de buscar, que no sé si sería la palabra exacta de buscar, sino de que nos conlleva, que nos fuerza a tener que sanar esa herida, esas heridas anteriores que tenemos en nuestros complejos, pues, como dice, estamos hambrientos de amor y también estamos estamos rotos. Entonces buscamos y es frustrante porque se rompen las relaciones porque tenemos una visión ideal de lo que queremos en la pareja, que es lo que nos faltó, ¿no? Más o menos así lo entendía. Pero una parte infantil, eso es una parte muy dependientosa, infantil, malcriada, berrinchuda. Y entonces, si tú estás ensimismada y narcisísticamente metido ahí, o sea, ¿cómo tú creces tú primero uno, y luego qué nutritivamente le puedes ofrecer al vínculo de pareja? Exactamente, para eso, mi pregunta que tú quisiste, creo que la contestaste, es necesario, me parece que es necesario buscar la ayuda, la psicoterapia, porque es un poco difícil, bueno, o sea, no sé, o si no, la vida te va, la vida lo va a poner. Si tú no sales de esa posición, las múltiples parejas y fracasos que vas a tener, o sea, te caerá la locha en algún momento y tú dirás, bueno, pero ¿qué pasa? Pues, o sea, no todo es afuera, algo tiene que pasar conmigo. Eso siempre nos va a conllevar a buscar la ayuda de la psicoterapia. Claro, yo creo que es importante tener claro que cuando digo yo, no sé, me parece que cuando uno ve esos visos ya buscar, o por lo menos cuando uno lo ves en personas cercanas a uno. Así es. Y mucho de lo que ocurre en pareja es eso. Por aquí estaba, bueno, pero creo que se retiró. Por aquí estaba Luis Pulgar, y Luis Pulgar es un terapeuta familiar, y él seguramente desde las teorías sistémicas y dentro de la teoría de familia también puede ampliar acerca de eso, ¿no? Tiene la palabra Adriana Lander. Gracias, Gilda. Ajá. Adelante. Me parece súper interesante esto que tú planteas, de que si la madre no da permiso a la entrada del padre, bueno, no se da este salir de la gran madre, porque lo que he visto en algunos casos, que en apariencia la madre da ese permiso, pero no es real, ¿no? Entonces, me gustaría si puedes como amplificar un poco eso, sobre todo cuando supuestamente está dando el permiso, pero no lo está dando. O sea, cuando lo... Gracias. Sí entendí, tranquila. Yo creo que ahí lo que pasa es que la madre no ha podido procesar sus complejos y su historia. O sea, aquí habrá madres en el público, yo no soy papá todavía, pero ustedes me dirán que cuando ustedes fueron madres, ¿qué se les activó de la historia? Nora lo dijo muy bien, se perdieron seguramente. Se perdieron en un montón de cosas y en la construcción del rol de lo que implicaba. Porque esto, a nivel de lo psíquico, activa toda la psicohistoria nuestra. Y además activa la manera y la forma en la que nosotros atravesamos a esos 3, 4 o 5 años esa tríada la que tuvimos que salir y con la que nos tuvimos que identificar, y esa salida de ese complejo del Edipo, ¿no? Aparte de que activa en la psique objetiva todos los elementos arquetipales de los que está hablando Magali en la sesión. O sea, la forma y la manera en la que tú tuviste a tu papá y de qué forma y de esa manera fue castrador, evaluador, suficientemente bueno, te ayudó a entender y a comprender cosas o no. Y aparte de esa maternidad, cómo él también la recibe. O sea, cómo él también recibe a esa hija madre de, ¿sí? Entonces, yo creo que parte de lo que pasa ahí y de la interferencia y de la dificultad cuando se hace como desde una simpleza, así como que, bueno, sí, yo te doy la posibilidad, pero en lo psíquico la función no está, es porque la madre está todavía muy perdida e interferida en sus complejos que no la dejan, no le permiten que ese papá realmente esté. O es una madre narcisista, es una madre muy fuerte, muy empoderada, o si tenemos un papá con otras características, débil, un papá Palomino Vergara, como diríamos nosotros, o sea, un papá que está puesto ante la merced de esta mujer. Muchas gracias. A ti. Tenía la palabra Rodrigo. Adelante, Rodrigo, creo que levantaste la mano. Si quieres, puedes hablar, por favor. Sí, la había levantado, pero no sé si me había como arrepentido quizás de la pregunta. Adelante, no se arrepienta. No se arrepienta. Bueno, yo tuve es que va a venir quizás como un lugar más personal, pero yo tuve una vivencia con una expareja
que ella venía de un lugar como bastante complicado y yo pude ver eso como mucho después mejor, donde tenía un padre muy autoritario y alcohólico. Y, y la mamá también era una persona pues, que digamos que estaba como muy débil ante ese padre, o sea, era un sistema familiar muy rudo. Entonces, bueno, yo como haciendo el proceso de esa relación, no sé, me quedé ahí como con muchos interrogantes de eso, ¿no? Entonces, agradecí muchísimo la clase de hoy con respecto a eso y de entender ese tema que hablaban de, pues el tema de la malquerencia interna de la mujer, de esa parte que venía ahí de ella, porque para mí fue como muy, o sea, eso fue muy fuerte y para mí fue un proceso, después de la ruptura, fue un proceso muy fuerte como reconciliarme con, o sea, con ver lo que había tras bastidores como en el inconsciente y las partes más oscuras que uno también tiene, ¿no? Pero sí, pues puede ser realmente muy fuerte. No, no Y sé. liberador, y liberador, porque entonces ya a ti se te deja de investir de proyecciones que no te corresponden, ¿no? Sí, Y tú también te dejas de sentir culpable y dejas de creer que toda la responsabilidad o gran parte de la responsabilidad cae en tu conducta o en la forma en la que tú estabas haciendo, ¿no? sí, es verdad. Entonces es absolutamente liberador. Sí, es verdad, es verdad. Gracias por eso. No, a ti. Bueno, vamos cerrando. Aquí dice Nora, a veces el padre real es un ausente. ¿Puede una madre con una psique masculina cubrir hasta cierto punto la necesidad del hijo? En la función sí, pero a lo paterno le corresponde también. O sea, el padre tiene una implicancia significativa en la crianza de los hijos, ¿sí? En lo psíquico sí, pero sin duda, bueno, yo creo que ahí van a ver la silla va a tener la pata un poquito chueca, Nora. O al menos de que haya un tío, un primo, un abuelo, un profesor que pueda como ayudar a que eso también se vaya como instaurando. La maternidad es un traje simbólico muy pesado que tiende a anular lo femenino. Gracias por ese comentario. Sin duda es así. Y un buen padre lo que tiene que ayudar es a la hija a entender que también es mujer y que no, el destino de ella no tiene que necesariamente también ser mamá, como lo dije en las clases, ¿no? Bueno, cerramos por hoy. Nos vemos el sábado que viene a las 9 de la mañana hora Quito, 10 de la mañana hora Caracas. Y la tercera sesión, Magali va a hablar sobre falos lunar, falos infernal. Vamos a hablar un poco acerca del desarrollo de la autoridad y vamos a poner el ejemplo de la familia popular venezolana, un poco con las ideas más profundas de la pregunta que traía Doménica esta mañana y de cómo ese matricentrado genera aspectos importantes en la familia y en el colectivo, ¿no? Gracias a ustedes, bueno, lamento que Magali no haya podido como que responder, sin embargo estuvo ahí pendiente, escuchando, con el internet inestable, y ojalá podamos resolver ese asunto la próxima sesión. ¿Puedo decir Cuídense algo, David? mucho. Sí, ¿Puedo sí, decir adelante. algo? Sí, sí. Bueno, o sea que lo que iba a decir es que lo ideal, pero que nunca sucede, es que cuando establecemos una relación de pareja, supiéramos quiénes somos y cómo somos, ¿no? Pero eso nunca sucede. No, eso Entonces no sucede. nos relacionamos con la otra persona desde nuestras proyecciones. Y desde realmente. desde nuestros complejos que van tocando. Sí, desde esas tocan. proyecciones, desde nuestros complejos, correcto, ¿no? Entonces, en el momento en que recogemos esas proyecciones, nos damos cuenta que el que tenemos al frente es un total desconocido, ¿no? Y entonces relacionarnos con ese desconocido activa nuestros complejos. Gracias, Luisa. A la orden. Gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias a ustedes. Estuvieron maravillosos, maravillosos. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Un abrazote y se Sí. cuidan mucho. Gracias. Chao. Gracias.